Les saludo con mucho afecto, su amiga Araceli de Álvarez. Y sea muy bienvenido a este espacio de tiempo con Dios. Y yo quiero recomendarle que al dedicar cada día un tiempo especial para escuchar la voz de Dios, es tan importante que se rodee de los elementos tan necesarios, tan importantes. En primer lugar, bueno, la palabra del Señor, la Biblia, y si tiene el libro devocional, excelente. Pero también acompáñese de oración antes de abrir la Biblia. Ore al Señor para que Él le dé la inspiración que necesita para entender su palabra y escuchar su voz. Pero también si tiene oportunidad, rodéese también de cánticos. Cánticos de alabanza, de adoración, puede ser música quieta, puede ser algo instrumental. Todo eso le va a bendecir y le va a preparar su corazón para acercarse a Dios. Y al platicar con Dios, recuerde que Él escucha. Este es Tiempo con Dios. Hoy vamos a continuar con el libro de Job, que estamos casi por terminar, allá en el capítulo 37, versículos del 1 al 13. Y después de la lectura, meditamos juntos. Job 37, 1 al 13. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios, se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Bien, como le decía, una de las ideas de tiempo con Dios es precisamente aprender a escuchar la voz del Señor. Y qué bueno que podamos prestarles atención cada día, ¿verdad? Y fíjese, así precisamente empieza este capítulo 37 de Job, en palabras de Eliú hacia Job, que decía, escucha, escucha el estruendo de su voz. Dice ahí el verso 2. Escucha, escucha el estruendo de su voz. Y aunque hemos venido viendo que Eliú era el cuarto elemento ahí de amistad, que venía con un mensaje, y que muchas de las cosas no eran necesariamente lo que Job necesitaba saber o escuchar. Sin duda que nosotros, que muchas veces somos probados por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia, nos hace bien tomar atención a estas reflexiones. Y yo encontré algunos puntos importantes que me llamó mucho la atención al estar meditando en esto. Fíjate cómo este amigo, Eliú, usa elementos, usa figuras como para poder transmitirnos lo que es la voz de Dios. Y echa mano de esos elementos y de esas figuras muy conocidas por todos nosotros, que no podemos decir de qué me está hablando, no sé a lo que se refiere, porque son elementos de la naturaleza, creados precisamente por la voz de Dios. ¿Se acuerda ya en el Génesis, en el capítulo 1, cuando empieza la narración de la creación del mundo y dice, y dijo Dios, ¿sí? Y dijo Dios, y cada vez que Él decía algo, era hecho. Entonces significa que en realidad la voz del Señor es no solamente potente en cuanto a su sonido, sino poderosa en cuanto a su obra.
Y vemos aquí que usa elementos como el rayo, el resplandor hasta los confines de la tierra, dice el verso 3. El verso 4 dice como un rugido majestuoso. Escuchar la voz de Dios, hay ocasiones en que Él habla con una voz tierna, con una voz suave, con una voz que está invitándonos a la reflexión, es una voz interior, es una voz quieta, pero hay ocasiones cuando pasamos por pruebas que esa voz deja de ser tranquila y es cuando Dios grita a nuestro corazón. Y yo pregunto, ¿qué nos tiene que pasar para escuchar la voz hasta que llegue a ese grito ahora de parte de Dios hacia nosotros? Y me llama la atención el verso 5 que dice, Él hace tener su voz y se producen maravillas. Él hace tronar su voz y se producen maravillas. Dios hace grandes cosas que rebasan nuestra comprensión. Y yo quiero hacerle una invitación para que reflexione en este versículo 5 del capítulo 37. No intente pensar de la misma magnitud que Dios. No intente comprender todo lo que sucede en su vida y mucho menos en la de otros. Dice que lo que Él hace es tan grande que nosotros no tenemos esa comprensión, rebasa nuestro límite de comprensión. Les recuerdo que Dios es soberano, Él es, Él era, Él ha de ser, Él es eterno, Él es grande, todopoderoso. No podemos saber, a veces entramos en un plan crítico, cuando hay tragedias a nivel natural en nuestro planeta, ¿verdad? Y empezamos a criticar a Dios. ¿Qué sabes, amado? ¿Qué sabes de los designios de Dios? Tú no estás allí. Tú no sabes el por qué suceden ciertas cosas. No hay que ignorar que parte de muchas de estas cosas fuertes es el juicio de Dios, porque Dios es amor, pero también es juicio, y juicio santo. Entonces, a mí este versículo me llenó mucho, porque dice que Él hace grandes cosas que rebasan nuestra comprensión. Y recuerda, Él es creador y tú y yo somos criaturas. Ocupa tu lugar, no te pongas e intentes ponerte a la par de Dios. Eres creación, eres obra de sus manos, eres polvo igual que yo. No podemos contender con el Creador, no podemos llamarle a cuenta, no podemos ponerlo a juicio. Él es el soberano, nosotros somos tan solo parte de su creación. Y siguen los elementos. Esta es así como una perla que me encuentro en medio y me hace reflexionar acerca de esto. En los elementos usa la nieve, usa la lluvia. Y fíjate, menciona la lluvia como algo poderoso que muestra su poder y lo vemos, ¿no? Acabamos de pasar temporada de lluvias y vemos devastación en muchos puntos del planeta, en inundaciones, cómo arrasa, cómo el agua llega a ser tan poderosa que desarraiga montes, que desarraiga construcciones, que se lleva tantas cosas, ¿verdad? Pero acuérdate que está haciendo una comparación con el sonido de su voz, pero también habla de los animales que buscan abrigo ahí en el verso 8. Y vuelve a los elementos de la naturaleza como tempestad, verso 9, como viento, como el frío. Y algo que también llamó mucho mi atención en el verso 10, fíjate lo que dice. Por su aliento, refiriéndose al aliento de Dios, se forma el hielo y se congelan las masas de agua. Vemos el poder tremendo del Señor. ¿Sí? Cuando Él está haciendo estas declaraciones, está poniéndonos a ti y a mí en el sitio que debemos estar, criaturas. ¿Sí? Nos adjudicamos que somos creadores, pero realmente descubrimos lo que ya está creado. Pero Dios es el creador, definitivamente. Y termina ahí con relámpagos. Una vez más, efectos de su poder, efectos de su poderosa mano. Ahora, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué son todas estas señales? Para que toda la tierra, ¿sí?, haga cumplir sus mandatos, dice el verso 12. Y termina con algo muy hermoso.
por su bondad, versículo 13, hace que vengan las nubes, ya sea para castigar o para bendecir. Por su bondad. ¿Sabes? Cuando estaba reflexionando en este verso 13, me hacía pensar, si nos castiga Dios, nos hace falta ser castigados porque Él es bueno. El castigo de Dios nunca va a ser para destrucción. El castigo de Dios siempre va a ser para disciplinarnos y que seamos mejores. Oramos y le damos gracias al Señor por el sonido de su voz de tantas formas, por su grandeza, por su poder. Levanta tu voz conmigo ahí en tu lugar y declara junto conmigo esta hermosa palabra. Señor, queremos exaltar tu grandeza, reconocer tu majestad, temer ante el sonido de tu voz, estruendoso, poderoso, creador, que hace maravillas, que al sonido de tu voz todo absolutamente, no solamente en la tierra, sino en el vasto universo, se somete, se sujeta. Y qué bueno es para nuestro corazón confiar en este Dios que está en los cielos gobernando y que al sonido de su voz todo es ejecutado. Gracias por hablarnos esta hora, gracias por mostrarnos de tu grandeza, tu poder, tu bondad y sobre todo por darnos ese lugar que tú nos has dado, el ser tu creación, el ser tus hijos. Te damos gracias y alabamos tu nombre en Jesucristo. Amén y amén. Sígase gozando en la maravillosa naturaleza que Dios ha creado para sorprendernos cada día. Hasta la próxima ocasión.